Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En mis zapatos. El día de hoy abordaremos un caso en el que resultó lesionada una persona por un accidente vial que tiene como consecuencia una situación que la ley señala como delito. Veremos cómo el proceso de la mediación contribuyó a que el responsable reparara el daño, elaborando un acuerdo que lograra atender las nuevas expectativas y condiciones de vida de la víctima. Por otro lado, tendremos la presencia de un especialista en la materia que nos compartirá desde su experiencia la importancia y los beneficios de abordar este tipo de situaciones mediante el proceso de mediación. Quédate con nosotros, estás en mis zapatos. El día de hoy les compartiremos el caso de una persona que al ser víctima de un delito cambió su condición de vida, afectando su desarrollo integral al grado de poder perder una parte de su cuerpo. Veamos la siguiente historia. Pues muchísimas gracias por haber aceptado el darnos su testimonio de lo que ha vivido y lo difícil que ha sido la situación que en un momento nos va a comentar. Nos gustaría que nos pudiera platicar un poco sobre cuál fue el conflicto o la situación que lo llevó a solicitar al proceso de mediación. Tuve un accidente, yo iba en mi motocicleta, un auto me choca de lado, me pega de lado, me hizo mucho daño, bueno, en mi pie prácticamente me lo amputó. ¿Qué tipo de lesión tiene? Fue fractura expuesta, tibio peroné. El pie pues prácticamente fue amputado en su totalidad. De hecho todavía no está descartado en la actualidad. Pues hay posibilidad de que el hueso se infecte, se seque. Entonces. ¿Le amputaron una área del pie? Sí, el talón. El talón, ok. Y ahorita está en proceso de ver si puede salvar el resto del pie. Sí, voy a volver a caminar. El tobillo me quedó pegado. Me quedó pegado al piso con la punta solamente, sí. ¿Cómo fue el accidente? Bueno, yo iba en la motocicleta que es por trabajar, de Guadalupe a Juárez. Yo iba por el carril pegado al camellón. Iba bien, o sea, no era un horario muy fluido. Noto que hay un carro, lo vi con toda la intención de retornarse en su totalidad. Toco el claxon de la camioneta y se detiene el carro, pero queda fuera. Me cambio de carril y lo veo también con la intención de querer retornarse y se hace poquito para afuera. O no sé, me quiso asustar o algo. Paso, pero ya iba más despacio, paso y al momento de pasar oigo el acelerón. Probablemente me quiso asustar o algo y se le fue el pedal o algo, ¿verdad? Pues me impacta del lado izquierdo el carro. Pega el pie, pues se prensa contra el motor de la moto y la defensa del carro, de la carroza, era una carroza. ¿Hace cuánto tiempo pasó? El 11 de abril del año pasado. El 11 de abril del año pasado, o sea, ya va más de un año Sí. de que sucedió y ha estado pues en constantes cirugías y también en vigilancia sobre ver cómo va a ir la evolución de su pie para definir si va a volver a poder caminar o no. Sí. Me imagino que este proceso ha sido difícil. ¿Cómo lo has sobrellevado? A duras penas se sobrelleva porque si cuando estás bueno, o sea, trabajando, no te alcanza el dinero. Y en una situación de estas, mucho más, porque siempre son vueltas al seguro, transporte, taxis, todo eso, o sea, se va el dinero en muchas cosas. Material de curación, vueltas, otro tipo de alimentación, porque pues ya no puedes seguir consumiendo lo mismo. Es una impotencia demasiado grande no tener dinero para darle pues toda tu familia lo que necesita y lo que te pide. En este caso pues yo tengo un niño de 3 años que el niño me ha apoyado también demasiado
emocionalmente. Es el más afectado en todo esto porque él me mira, él me habla, él me dice, mi esposa me está haciendo la curación y él se pone los guantes y va y me limpia y él entiende por la situación que estamos pasando. Me da tristeza no poder darle lo que me piden. Muchas de las veces me dice, papi, quiero pollo de tal restaurante, papi, quiero pizza, papi, vamos a ir a comer comida china o algo así. Y sí, hijo, sí, pero no tenemos. Muchas de las veces, pues ahora sí que ni para el día. Platícame un poco cómo ha sido o cómo se llegó a un proceso de mediación en el que ha podido tener contacto con la persona que lo arrolló, ¿verdad? Con el carro que nos comenta, y qué ha logrado dentro de este proceso de mediación. Bueno, yo no tenía el gusto de conocer al licenciado Israel por razones obvias que tenía que estar acostado todo el día, manteniendo el pie arriba, no podía salir mucho. Tuve el gusto de conocerlo en la semana pasada, hace 3 días. Ha sido muy gratificante tener este apoyo de la mediación porque te ayuda en muchas cosas, porque uno no está preparado para vivir esto, no sabe, uno entra y no sabe absolutamente nada y el mediador pues se encarga de ver las dos partes, de apoyarte, de muchas cosas que yo desconocía y me ha ayudado bastante. ¿Cómo se sintió al momento de que estuvo presente, ¿verdad?, la persona y que pudieron platicar? Y me refiero a la persona que iba manejando y cometió el delito, ¿verdad?, en cuanto a la consecuencia de las lesiones que usted está sufriendo. No sé cómo explicarlo porque pues es la persona, pues a lo mejor no fue su intención hacer esto, dañar, pero pues al final de cuentas pues es la persona que por la que estoy pasando todo esto. Sí no sé cómo explicarlo, definitivamente yo sé que coraje no fue, pero sí, el verlo, el platicar con él y todo esto, o sea, el Señor también pone mucho de su parte, es en lo que nos ha ayudado también el mediador, a platicar con las dos personas. ¿Qué acuerdos pudieron lograr a través del proceso de mediación? Bueno, el primer acuerdo que se hace es que la persona la que me arrolló se comprometió a ayudarme económicamente con una cantidad simbólica de 500 pesos por semana, quedando muy aparte lo de la reparación de daño. Él se comprometió. Es decir, que en todos momentos ha aceptado su responsabilidad y se ha hecho cargo de lo que implica la cuestión de reparar el daño. Pero sí. Por lo que me dice, aparte de la reparación del daño, en el proceso de mediación pudo lograr pues este apoyo adicional de los 500 pesos semanales que han sido pues una ayuda para usted y que esto ha podido sentirse usted un poco más tranquilo. Pues sí, porque pues es una cantidad que no esperas, ¿verdad? No esperas. Pero el único ingreso que tengo ahorita, pues sí, es lo que me está dando el Señor. Ya como único, pues sí, ahorita sí lo estoy viendo ya como, pues sí, es una ayuda. Algo me comentaba en cuanto a que va a tener otra vez una intervención, ¿verdad?, quirúrgica, y habían visto la posibilidad de una ayuda extra también. Sí, yo más que nada, pues para no afectar a la persona también, pues yo entiendo, ¿verdad? Le repito, pues yo creo que no fue su intención de dañarme. Inclusive el mediador nos ha dicho, no, o sea, me gusta mucho cómo se hacen los acuerdos con ustedes, ¿verdad? Porque pues
tanto como el afectado, pues también dice, ¿sabe qué? Pues no, ¿verdad? O sea, no, tampoco no quiero afectarlo, no quiero, yo no quiero nada. Es decir, que a pesar de la situación difícil que está viviendo usted se ha puesto en los zapatos de la otra persona. Sí, claro. Lo cual no es fácil. Sí, no, inclusive por eso a mí me van a operar, bueno, me internan el día 15 de junio y pues me van a quitar parte del chamorro para ponerme en el talón. Esta última vez que fuimos con el mediador, mi esposa y yo pues hablamos con él, también estaba la persona que me atropelló. No lo queremos perjudicar. Si otro tipo de persona pues sí se hubiera aprovechado de usted, me hubiera ido a atender a una clínica particular o algo y le hubiera salido muy caro al señor. Entonces el mediador también lo que dice es cierto lo que está diciendo él. Entonces yo me pongo esos zapatos, digo, no hay que juzgar completamente a la persona. Él también es humano. Llegamos a un acuerdo de que antes de que me internen, me va a otorgar una cantidad de 15 o de 10 mil pesos que yo le solicité por la misma razón. O sea, yo le dije que si podía, ¿verdad? Sino que no había ningún problema. O sea, pero yo por la razón, para que también no se le haga pesado los 500 pesos por semana, le dije, pues yo para tener otro tipo de ingreso extra. En dado caso, o sea, pues ya con algo más extra, pues ya con toda la confianza le puedo decir que pues este mes no me dé los 500 pesos o el siguiente o así, yo ya tengo algo más fijo. Yo entiendo que tiene sus gastos también. ¿Cuándo lo vuelven a internar? El 15 de junio. 15 de junio, ok. Sí. Si usted tuviera la oportunidad de comentar su situación a los televidentes que nos están escuchando y de recomendar el proceso de mediación, ¿qué les diría? El proceso de mediación lo recomiendo, sí, ampliamente. Te dan muchas opciones, te ayudan a tomar decisiones, que uno no sabe, no tiene conocimiento. ¿Se ha sentido usted ayudado? Sí, desde luego. ¿A través del proceso de mediación? Sí. Pues bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado y compartido, que nos haya compartido este testimonio y sobre todo, bueno, lo difícil que ha sido este último año, ¿verdad? Que ha cambiado su vida, no nada más de usted y su familia. Muchas gracias por Muchas gracias a usted. Acabamos de ver cómo la mediación dentro del sistema jurídico permite, con base en la comunicación, no solamente poner fin a un proceso legal después de una reparación del daño económicamente hablando, sino que con la asistencia de un facilitador, los involucrados se escuchan, abordan y encuentran una solución atendiendo al dolor y las necesidades de las víctimas. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con una experta en la materia. Estás en mis zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Patricia Eugenia Quintana Rivera, quien es juez de control del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya acabamos de ver el testimonio de cómo se arribó a un acuerdo reparatorio a través del proceso de mediación como consecuencia de la comisión de un delito que en concreto fue el delito de lesiones culposas. ¿Cómo se aplica esto y cómo ha sido el cambio de la transición del sistema tradicional penal al nuevo sistema penal acusatorio en el sentido de si se ha aplicado o se ha incrementado más la aplicación de los mecanismos alternativos? Bien, en el sistema acusatorio actualmente y una de las bases de su implementación y de su luego consolidación es precisamente hacer un uso privilegiado de los mecanismos alternativos de justicia. Lo que la reforma constitucional y luego el Código Nacional de Procedimientos Penales hizo fue reconocer la incapacidad del Estado para dar respuesta a todos los asuntos, y con respuesta me refiero a que todos los asuntos tenían que necesariamente concluir con una sentencia o con un eventual juicio.
El Código Nacional lo que hace es reconocer que existe este derecho a la autocomposición, a la decisión de las partes de concluir su conflicto de acuerdo a sus pretensiones, y que ya no es la única respuesta del Estado frente al delito el que todos vayan a prisión o el que todos sean sancionados en una sentencia de condena. Y de tal suerte que precisamente los métodos alternos, las salidas alternativas, son la base toral que permite que el sistema funcione, porque finalmente este sistema está diseñado y creado para las personas, y lo que genera entonces es en el sistema acusatorio es que las personas tengan la posibilidad y la capacidad de resolver el conflicto que originó lo que los llevó a un tribunal o a una agencia del Ministerio Público. Entonces, esto no sucedía en el sistema tradicional. Definitivamente la única respuesta que había era: se comete un delito, se tiene que ir la persona a un proceso penal y desembocar una sentencia. Entonces, ahora este Código Nacional nos permite, a través de estas salidas alternativas, solucionar verdaderamente los conflictos, que las personas reciban su reparación del daño o incluso que reciban una disculpa como forma reparatoria del conflicto. Y desde luego, las salidas alternativas han sido en este momento la forma en la que han concluido la mayor parte, te puedo decir, un 80% de los asuntos concluyen a través de salidas alternativas de justicia. En un 80%. En un aproximado. O sea, usted acaba de comentar algo muy importante, que es la base toral de este nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, es decir, y con el porcentaje que nos comenta, pues es casi, o sea, es muy grande, ¿verdad? Es muchísimo más de la mitad del porcentaje total que se recibe. ¿Qué delitos se pueden llevar por un proceso de mediación, conciliación o junta restaurativa, de lo que habla la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, a través de estas salidas alternas al proceso? Bien. En el Código Nacional se precisa en el artículo 187 cuáles son los delitos que pueden ser susceptibles de acuerdo reparatorio, por ejemplo. Y se establecen 3, que son los que a su vez son susceptibles de mecanismos alternativos como mediación o conciliación. Particularmente los delitos patrimoniales donde no se ejerce la violencia, todos los delitos culposos, incluyendo los culposos en donde el sujeto activo se encontraba intoxicado o que hubiese huido, lo que se llama doctrinalmente como culpa grave, y de todos los delitos perseguibles por querella, así como aquellos que ameriten el perdón del ofendido de acuerdo al Código Penal, en este caso del Estado de Nuevo León. Eso para el tema de los acuerdos reparatorios. Tenemos luego otra salida, que es la suspensión condicional, pero en la que no se genera de manera prioritaria una mediación, una conciliación, pero son el resultado de la aplicación de estos instrumentos de mediación o conciliación es el acuerdo reparatorio que regula el Código Nacional en el 186, 187 y siguientes, y lo restringe a esos 3 tipos de delitos. Así tenemos delitos, por ejemplo, que en el sistema tradicional de ninguna manera íbamos a poder ver o entender una posible salida o arreglo, como es el sujeto que trae un vehículo robado, por ejemplo. Bueno, eso es un delito, ¿con quién va a mediar? Si el Estado es el que es el ofendido por una acción de esa naturaleza, pero se reconoce que hay un dueño de ese coche y que ese dueño requiere la reparación integral de lo que a él le generó esta disposición indebida de su vehículo, entre otros delitos. Entre tanto no se haya usado violencia, entre tanto el delito permita el perdón del ofendido y entre tanto sea un delito que permita precisamente porque sea perseguible instancia de parte. Entonces está diseñado para estos 3 tipos de delitos, y sí hay una mención específica, por ejemplo, en el Código Nacional, de delitos que jamás podrían entrar a este tipo de salidas alternativas, más allá de aquellos que por su penalidad, por su gravedad, delitos tales como la violencia familiar, por ejemplo, que está vedada totalmente por el tema de la asimetría de los poderes entre los involucrados. Pero esos 3 delitos, o esos 3 tipos de delitos entran para el efecto de un acuerdo reparatorio y consiguientemente para el uso de un mecanismo alternativo como es la mediación, la conciliación. Y en este caso, en el testimonio que acabamos de ver, que fueron lesiones culposas, ¿es perfectamente posible llegar a un acuerdo reparatorio? ¿Hay alguna excepción en los casos en donde no pudiera hacerse? No, la propia Codificación Nacional nos dice que todos los delitos culposos, y era lo que te comentaba, en el Código Procesal de Nuevo León, que fue este código que estuvo hasta la entrada en vigor de nuestro Código Nacional para el Estado de Nuevo León, que lo hicimos el 1 de enero del 2016, el Código Procesal establecía que podía generarse un acuerdo reparatorio, pero nunca en los delitos culposos con culpa grave, es decir, donde el sujeto activo estaba en estado de ebriedad, intoxicación o que hubiese huido. El Código Nacional no trae ningún candado. Todo delito catalogado en
fase preliminar por un juez de control, por ejemplo, en una auto de vinculación como un delito culposo, puede tener como salida alternativa un acuerdo reparatorio y generado a través, desde luego, de una mediación o una conciliación. No hay un límite para los delitos culposos. Ok, que esto precisamente es totalmente diferente al sistema tradicional que veníamos aplicando, ¿verdad? Así es. Y me llama mucho la atención lo que comenta en el sentido de que esto tiene la posibilidad de, obviamente, de que el imputado se responsabilice y repare el daño. Sin embargo, abre una puerta muy grande para que también, hablaba hace un momento de, pues a lo mejor en muchas ocasiones el simple hecho de pedir una disculpa es algo importantísimo para la víctima o el ofendido que acaba de sufrir algún delito, ¿verdad? Entonces, en su experiencia como juzgadora, ¿ha visto algún cambio con las personas que recibe después de haber llegado a un acuerdo a través de un proceso de mediación o conciliación? Sí, el cambio ha sido enorme, el cambio ha sido importantísimo, sobre todo porque tenemos muy buenos facilitadores y hemos centrado la atención de, por ejemplo, el Poder Judicial en fortalecer el área de las salidas alternativas de justicia. Es tan impactante para nosotros como juzgadores, por ejemplo, ver o advertir una víctima, una parte ofendida, por ejemplo, que su hijo ha fallecido en un accidente vial, donde no hubo una culpa grave, por ejemplo, donde se reconoce que fue un accidente, pero que sí trasciende al ámbito penal, pues escuchar a un padre de familia que acaba de sepultar a su hijo, que ha ido a la mediación con un facilitador certificado, que lo que quiere es nada más que reconozca su responsabilidad y que se le someta o que se integre, por ejemplo, a cursos sobre el manejo adecuado de vehículos o sobre el tema relacionado a la conducción en estado de intoxicación, y renuncian al derecho que tienen a la indemnización, que anda por el orden de los 300, 400 mil pesos. En el sistema tradicional eso era incomprensible para el juzgador. Uno decía, no, es que usted tiene derecho a su reparación del daño. Sí, pero si es un derecho, ese derecho, en tanto que no sea un bien disponible, yo puedo renunciar a él. Entonces hemos visto padres de familia, esposas, personas a las que más que preocuparles el tema de que se les repare el daño de manera económica, quieren la verdad. Y esa verdad la pueden obtener en una fase preliminar con la aceptación del imputado a través de la aceptación de un acuerdo reparatorio de que generó la conducta, que no es el fin de un acuerdo reparatorio, debo establecerlo de manera muy clara, pero sí el que se reconozca que se genera un daño y que ese daño se puede resarcir de formas que antes eran insospechadas para los jueces. Es decir, quiero que se disculpe conmigo, quiero que tome un curso, quiero que lo vigile la policía, y ya no es únicamente el tema de reparación de daño, con todo el dolor que genera para muchas personas el haber sido víctimas de un delito, el saberse escuchadas, el saber que pueden dialogar con su agresor, su ofensor, y que éste puede reconocer ante ellos y ante un tercero imparcial lo que sucedió, y que además se establezca de manera escrita en un acuerdo reparatorio, les da en verdad la sensación de haber sido escuchados por el sistema de justicia. Y cuando uno aprueba esos acuerdos en los que dices tú, no se está fijando cantidad alguna, solamente me está pidiendo que no le hable, que no le moleste, que no lo vuelva a ver, que no pase por su casa. Dices tú, bueno, yo también tengo que respetar la autonomía de las personas. Si ahora el sistema concibe al delito como un conflicto, en ese conflicto hay personas y esas personas quieren y deben de ser escuchadas. De ahí que la manera en cómo ahora se están resolviendo estos conflictos a través de la mediación y la conciliación, lo que hace es humanizar a la justicia y que las personas se sientan y se sepan escuchadas por el aparato de justicia. Entonces, cuando vienen con su acuerdo para su homologación o aprobación en una audiencia pública, los vemos fortalecidos porque alguien les escuchó de manera clara, porque estuvieron en condiciones de igualdad para negociar con su contraparte. Y cuando vienen al tribunal y decir, yo lo firmé, yo participé en esas pláticas y quiero que se valide, es una especie de liberación para ellos y sobre todo de atención por parte del sistema judicial. Pues acaba de comentar algo importantísimo que vino a humanizar el nuevo sistema, ¿verdad?, de justicia, de impartición de justicia, con la necesidad de las partes para poder llegar a un arreglo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y aportado toda esta información que nos ha ampliado el panorama. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes pedirles que nos proporcionen
comentarios o sugerencias a los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Los esperamos la próxima semana. Esto fue En Mis Zapatos.